estudio de EMO 2012, actualizado a 2018, determina los costes de cultivo en los distintos sistemas productivos y ahí constatamos que producir 1 kilo de aceite de oliva en olivares de alta densidad cuesta 1,35 euros el kilo, hacerlo en olivar tradicional de pendiente moderada cuesta 2,3 euros el kilo y producirlo en un olivar tradicional de alta pendiente, olivar de montaña, tiene unos costes de 3,21 euros el kilo. Por otro lado, el precio de venta medio ponderado a granel del aceite de oliva en origen en los últimos sobre la mesa queda constatado, por tanto, que producir un aceite de oliva en olivares tradicionales no es rentable bajo estos parámetros y hacerlo en olivares de montaña lo es aún menos. Esto amenaza la viabilidad de millones de hectáreas en el país líder de producción mundial, en España. Debido al equilibrio de la oferta y la demanda mundial y a la expansión de nuevos olivares de alta densidad que están aumentando la producción, el olivar tradicional en general y de montaña no serán competitivos, por tanto, en costes. Es por ello que la continuidad de este olivar está seriamente amenazada. Ante esta situación tendremos que establecer una estrategia combinada que pasa por comunicar y divulgar los valores diferenciales del olivar tradicional, concienciar a los olivareros de que la única salida es producir vírgenes extras de la máxima calidad e instar a las autoridades locales, autonómicas, nacionales y europeas a reconocer este papel y que se implementen ayudas diferenciales necesarias. Como decálogo, en este manifiesto figuran los valores diferenciales del olivar de montaña. Es un sustento económico vital en los municipios donde se asienta, que no tienen otra alternativa de cultivo y donde supone un elemento imprescindible para fijar su población rural. Es una seña de identidad grabada a fuego en la cultura de sus pueblos y en la gente que lo cultivan desde tiempos ancestrales. Los pueblos olivareros de montaña no se concebirían sin su milenario cultivo. Tiene un alto carácter social porque genera un elevado número de jornales a realizarse gran parte de las labores de forma manual. Desarrolla también un importante papel como sumidero de carbono en forma de CO2, por lo que bien manejado se erige como un arma muy eficaz, desde luego, en la lucha contra el cambio climático. Es también un bosque cultivado que alberga el hogar y refugio de muchas especies amenazadas, especialmente de aves migratorias y pequeños mamíferos. Es un cultivo con un papel crucial en la prevención de incendios y en el control de la erosión de las comarcas serranas al mantener el suelo con coberturas vegetales controladas. Potencia la afluencia de visitantes a las comarcas serranas a través del emergente oleoturismo, al conformar estos olivares bellos paisajes y al ser sus aves el ingrediente estrella de su gastronomía mediterránea. Los vírgenes extra producidos en olivares de montaña tienen probadas cualidades saludables y gastronómicas diferenciales derivadas de su mayor porcentaje de compuestos fenólicos y elementos volátiles. Es un olivar especialmente adecuado para la producción ecológica y para la certificación en origen, con lo que ello supone también un gran valor medioambiental, saludable y económico. Supone un recurso genético en sí mismo el preservar variedades locales y autóctonas de especial relevancia para el presente y el futuro del olivar. ¿Cómo podemos actuar? Desde el punto de vista de los olivareros, produciendo zumos vírgenes extras de la máxima calidad, cuidando el fruto en el campo, recolectando en su momento óptimo y molturando con pulcritud, porque es la única forma de explotar al máximo los valores diferenciales de estos aceites: salud, excelencia sensorial y ecología. Como consumidores de la dieta mediterránea, asumiendo y pagando ese precio diferencial por los aves de montaña por sólidas razones: calidad diferenciada de los zumos, que agradecerá la salud y se disfrutarán en la mesa; beneficios medioambientales en su producción, que redundan en el beneficio del planeta; y responsabilidad social, porque se contribuye a mantener una actividad ancestral en su origen, fijando la población tan necesaria en la España vacía. Y desde el punto de vista de las instituciones públicas, de las administraciones, debemos reconocer
todos los beneficios socioeconómicos, culturales y medioambientales derivados del cultivo del olivo en las comarcas de montaña. Lo debemos implementar dotándole de ayudas diferenciales frente al resto de los olivares y con el firme apoyo a planes de promoción, comunicación y divulgación de sus valores diferenciales, con especial incidencia en la agricultura ecológica, la certificación en origen o el emergente potencial del oleoturismo. Firmado en Córdoba por los portavoces de todos los grupos de la Corporación Provincial. Entramos ya en el pleno ordinario. Primer punto, lectura y en su caso aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre del año 2019. Viene dictaminada por unanimidad. La aprobamos de esa forma. Segundo punto, acuerdos protocolarios, y aprovecho para felicitar al portavoz de Ciudadanos por su reciente matrimonio. No sé si está incluido en los acuerdos, si no, pues que se incluya. Señor secretario. Gracias. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. En la enmienda que se presenta es una enmienda de adición en la que se traslada las felicitaciones corporativas al señor don Javier Bonache Bonilla, director territorial de Radio Televisión Andaluza en Córdoba por su reciente nombramiento, a don Valeriano Paños, bailarín cordobés, por el Premio Nacional de Danza, a doña Mariana Noelia Tapia, jefa de sala del restaurante Nor, por el Premio Nacional de Gastronomía, y al señor don Cisco García, jugador cordobés de tenis en silla, por haber ganado el Campeonato de España por comunidades, formando parte de la selección andaluza. Y por último, a la señora Concha Ruiz, médica de Rute, por haber recibido la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo aprobamos con esa enmienda. Señor Castellano. Sí, a favor. Señor Sánchez. A favor. Señor Saco, perdón. Señora Ceballos. A favor. Señor Morales. A favor. Pasamos al punto tercero, inicio de expediente de reintegro de la asistencia económica concedida a través del Programa Anual de Concertación y Empleo con los municipios y áreas de la provincia de Córdoba. Bien aprobado por unanimidad en la comisión. Se mantiene y se aprueba de esa forma. Cuarto, primera modificación de los proyectos presentados en el marco del Programa Anual de Concertación y Empleo con los municipios y áreas de la provincia de Córdoba 2019. También con el dictamen unánime. Se aprueba por unanimidad. Quinto, aceptación de encomienda de gestión para la gestión de los procesos derivados del Plan Estratégico de Subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba 2019-2023. También lo aprobamos por unanimidad. Sexto, aprobación de informe de la Asesoría Jurídica Provincial sobre los estatutos de la agrupación de municipios para sostenimiento en común del puesto de Secretaría de Intervención. También con el voto favorable de todos los grupos se aprueba por unanimidad. Séptimo, aprobación provisional del primer expediente de modificación del presupuesto 2019 de Iprodeco por créditos extraordinarios y suplementos de crédito. También se aprueba por unanimidad. Octavo, aprobación provisional del sexto expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario del presupuesto de la Diputación de Córdoba en el ejercicio 2019. Cuenta también con el voto favorable de todos los grupos. Se aprueba por unanimidad. Noveno, aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Provincial Reguladora de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales relacionados con la gestión del ciclo integral hidráulico en la provincia de Córdoba. Cuenta con el voto favorable del Partido Socialista Izquierda Unida y la reserva de voto del Partido Ciudadano, PP, Ciudadanos y Vox. Tiene la palabra el señor Morales. Muchas gracias, señor presidente. Antes de entrar en el detalle que nos trae aquí de la modificación de la ordenanza, en este caso de la subida que se plantea y aprobada por el Consejo de Administración de Aguas de Córdoba, me gustaría poner sobre la mesa la realidad a la que nos enfrentamos. La Diputación de Córdoba, a través de Aguas de Córdoba, ofrece una gestión profesionalizada con recursos suficientes, tanto humanos como materiales, para satisfacer distintos servicios. Un servicio supramunicipal de abastecimiento en alta, en el que
la mayoría de los municipios de la provincia de Córdoba están incluidos y que compran el agua Aguas de Córdoba, un servicio supramunicipal de abastecimiento domiciliario por el que esta entidad provincial suministra agua en baja a muchos pueblos de la provincia de Córdoba, el servicio de saneamiento domiciliario igualmente y el servicio supramunicipal de depuración y vertido. Pero para tener una imagen clara y más real de lo que estamos hablando, me gustaría hacer una comparativa para que podamos establecer algunos indicadores. Actualmente, si comparamos con la capital, con la ciudad de Córdoba, se presta por parte de Aguas de Córdoba abastecimiento de agua en alta a 134 núcleos de población. Estamos hablando de 68 municipios, 67 de la provincia de Córdoba y uno de la provincia de Málaga, 2 entidades locales autónomas y 64 aldeas. 64 aldeas, con lo que significa llevar el agua a pequeñas poblaciones donde la orografía, la geografía, incluso la dimensión, tienen un verdadero hándicap. Estamos hablando de atender a 380.000 habitantes, un 16% mayor que lo que de la población de Córdoba capital, que por el contrario a Córdoba capital, como conocen nuestra provincia, pues tiene una distribución geográfica pues muy diseminada y siendo pues los términos municipales 10 veces mayor que lo que es la ciudad de Córdoba. Mientras Córdoba capital tiene una sola captación, una única estación de tratamiento de agua potable, Aguas de Córdoba, para satisfacer los servicios que presta, explota 6 estaciones de tratamiento, 4 captaciones de embalses y 2 de manantiales. Estamos hablando también de 35 estaciones elevadoras, con una potencia total instalada de 11.195 kilovatios, casi 1.200 kilómetros de red de alta, y estamos hablando de 34 depósitos reguladores, depósitos de distribución, etcétera. Comparaciones con similar desproporción de resultados puede hacerse respecto a los servicios de abastecimiento y saneamiento domiciliario y depuración de aguas residuales. Aguas de Córdoba presta el servicio de abastecimiento y saneamiento domiciliario en 52 municipios y entidades locales autónomas, con sus respectivas aldeas, como he dicho anteriormente, con una población total de 163.000 habitantes, prácticamente la mitad de Córdoba capital, teniendo en cuenta que la mayoría, por no decir la totalidad de los municipios de más de 20.000 habitantes no están en este servicio incluidos en los que presta Aguas de Córdoba. La tipología edificatoria predominante, donde trabaja Aguas de Córdoba, estamos hablando de viviendas unifamiliares, siendo muy escasas las viviendas en altura, por lo que he comentado también de que no llegamos a ningún pueblo de más de 20.000 habitantes, y eso implica pues, mayores costes, esfuerzos en todos los servicios que presta, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo. He referido que la longitud de la red de distribución es muy similar, en este caso con Córdoba capital, 1.200 kilómetros, pero no así en el número de depósitos. Aguas de Córdoba opera con 153 frente a 9 de regulación y distribución que tiene Córdoba capital, siendo también muy similar la longitud total de la red de saneamiento urbano. Estamos en cifras similares, 900 kilómetros. En Proaxa, sin embargo, explota 37 estaciones depuradoras y 56 estaciones de bombeo de agua residual, estando en proyecto en construcción pues otras 28 que seguramente serán luego gestionadas por Aguas de Córdoba. Como digo, la población a la que se prevé suministrar por los distintos servicios en el año 2020 está hablando de 533.976. Y en esta situación, con estos datos, la propuesta que se trae a este pleno es la subida, partiendo de un IPC anual de 1,2, la subida de un 1,7 de la tarifa que practica o que liquida Aguas de Córdoba, incluyendo en ella la subida que hemos experimentado a los trabajadores en el último convenio, esa subida importante que todos los años percibimos en el consumo de energía eléctrica, el compromiso de mantener las inversiones suscritas recientemente con esta Diputación a través del contrato programa y, desde luego, manteniendo el compromiso con las personas más desfavorecidas para que no tengan ningún problema con el derecho al agua. Señor Sacco. Sí, gracias, señor presidente.
El Grupo Vox se va a oponer a la subida de este 1,7% de las tarifas, toda vez que, bueno, analizado con detalle el documento, entendemos que no encontramos una justificación. Es una subida que parece ser que ya es algo tradicional, año tras año. Yo creo que los vecinos de la provincia deben estar deseando que se convoquen elecciones municipales para que ese año no le suban la tarifa del agua, porque lleva haciéndose desde el año 2015, 2016, 2017, etcétera. Creemos que se debe hacer un esfuerzo para reducir gastos, se debe mejorar la gestión y de esta forma poder realizar esas inversiones necesarias que, según parece, se van a acometer con lo recaudado en esta subida. Por tanto, votamos en contra. Señor Castellano. Sí, la postura de Ciudadanos es contraria a la que ustedes proponen hoy aquí, ¿no? Esa subida. Subir las tasas en cuestiones tan básicas como el agua nos parece tan injusto como subir los impuestos a algo tan necesario como el pan o la leche. Me sorprende muchísimo que sean partidos como Izquierda Unida y el Partido Socialista los que avalen esta subida y los que traigan aquí esta subida. Partidos que tradicionalmente han sido el azote de los más ricos. Pues en esta cuestión creo que lo que están perjudicando a ustedes es a todas las personas que necesitan adquirir un bien tan necesario y tan básico para la vida como es el agua. Así que nosotros pedimos que se suban otras cosas o que estudien otras subidas, pero que dejen quieto lo que es necesario para todos. Gracias. Señor Sánchez. Gracias. Perdón. Señor Sánchez. Me ha mirado usted, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bien, bueno, yo después de escuchar un poco las explicaciones por parte del señor Morales, escuchar también la oposición a esta subida de tarifas, tanto del grupo de Vox, de Ciudadanos, y que imagino también el Partido Popular irá en la misma línea, porque cuando hablamos de defender servicios públicos básicos y defender empresas públicas, pues yo creo que hay dos líneas perfectamente marcadas y perfectamente claras. Y en esta línea yo creo que el señor Morales explicaba con acierto también, porque muchas veces no conocerse el tema pues hace no valorarlo, y explicaba las características y la complejidad de lo que supone una empresa como Proasa, ¿no? Una empresa que, como bien decía, pues bueno, prácticamente da servicio al más del 80% de la población de la provincia. Da servicio también, porque hay que decirlo, que se gestiona de forma directa, hay que recordarlo, las 29 estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia, frente al proceso de privatización durante el mandato del Partido Popular en esta Diputación. Es decir, apostamos directamente hace 4 años por esa recuperación y se está consiguiendo, se ha conseguido. Y de la misma forma que da servicio también a, como decía, más de 104 núcleos de población. Por lo tanto, hay que conocer muy bien cuál es la complejidad y cuáles son las características de esta empresa provincial. Pero hay que recordar también que si queremos tener un servicio público de calidad, eso supone financiarlo de la forma que entendemos que se tiene que hacer. Lástima que otras administraciones así no lo entiendan. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en cualquiera de los gastos que están suponiendo en ese informe, que me sorprende escuchar en este pleno, que no está perfectamente demostrado, o la capacidad o la necesariedad de incrementar la tarifa de lo que es el recibo del agua, precisamente porque hay otras cuestiones que afectan directamente a este servicio, que no es competencia de esta Diputación ni es competencia de esta empresa y que afectan muy directamente al mismo, como por ejemplo el precio de la electricidad. El precio de la electricidad no es algo que nosotros pongamos, lógicamente ha subido, yo creo que el señor Saco puede comprobarlo perfectamente. ¿Qué han hecho el Gobierno central ahora y antes a este respecto? No solamente en lo que respecta a la familia, sino que también afecta a servicios básicos fundamentales como es el agua. Por lo tanto, en este momento actual y en este momento en el que los grandes embalses de nuestra provincia están bajo mínimo, pues se encarece aún más esa necesidad de bombeo y, lógicamente, incrementa el gasto. Incrementa el gasto también en lo que se refiere al combustible y se incrementa también el gasto en lo que se refiere a cánones, la compra del agua de las distintas confederaciones hidrográficas, en concreto
concreto la nuestra, fundamentalmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no lo planteamos nosotros, sino que también hay que hacer frente también a esa subida. Y hay que hacer frente también, si queremos tener servicios públicos de calidad y dar servicios de calidad a nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba, pues hacer infraestructura. Invertir en infraestructura. Ya en el 2016 y 2017 se puso en marcha un plan provincial de obras de infraestructura hidráulica que prácticamente ya está finalizado. Estamos hablando de más de 2 millones de euros en ese plan. Actualmente se incrementó también y en el último pleno se aprobaban pues, algunas de las actuaciones que irían en ese nuevo plan provincial de infraestructura hidráulica en cosas tan básicas como la construcción o la reparación, en algunos casos, de depósitos de agua potable de municipios que pertenecían a Emproasa. Y me refiero a la infraestructura hidráulica porque si en un momento determinado, tanto la Administración autonómica como la Administración central, pues invertían y apostaban y destinaban fondos a arreglar y mejorar todo este tipo de infraestructura, pues parece ser que solamente ahora mismo tiene que ser la propia Diputación Provincial y a través de su empresa de agua la encargada de que estén en condiciones, entre otras cosas porque la infraestructura se deteriora y este tipo de infraestructuras deterioradas conlleva una pérdida importante de agua. Hay que recordar también lo que se trabajó en este sentido en lo que se refiere en el 2017 al suministro mínimo vital. Yo creo que también está dando resultados. Tenemos que seguir mejorándolo, como no puede ser de otra forma, pero ha dado importantes resultados. Y prueba de ello pueden comprobarlo ustedes en cualquiera de los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos en nuestra provincia, o de la misma forma que el Fondo Social para la Compensación de Deuda, que también permitió liberar de esa carga a la familia de nuestra provincia. Distintas casuísticas, distintos problemas y muy importante también, ya lo ha mencionado también el señor Morales, lo que se refiere a esa revisión salarial que emana del convenio colectivo, un convenio colectivo que estaba ahí un poco anquilosado a lo largo de los años y que por fin se desbloquea y se firma. Lógicamente eso conlleva una revisión salarial porque lo de reducir gastos, señor Saco, pues ya me dirá cómo se hace, si se aumenta el combustible, se aumenta la energía, queremos tener sueldos decentes para nuestros trabajadores, pues la verdad que la fórmula está clara. En definitiva, hoy lo que se plantea aquí no es solamente una subida del 1,7% en las tarifas de agua, sino la discusión en dos modelos. Aquellos que entendemos que el agua es un derecho básico, en el que las administraciones tienen que velar para que a todos los ciudadanos, en este caso en la provincia de Córdoba, llegue agua potable de calidad, y otros que entienden que, de la misma forma que otros servicios, tienen que estar ajustados a las leyes del mercado. No vamos a defender en ningún momento, lógicamente, esa propuesta y seguiremos apostando por la defensa de servicios públicos de calidad, defensa de derechos básicos fundamentales, como en este caso el acceso al agua. Muchas gracias. Señora Ceballos, tiene la palabra. Muchas gracias. Después de escuchar el argumento del señor portavoz y de los compañeros de corporación, en este caso, decir que el Grupo Popular, por parte de su consejero y el Consejo de Administración, se votó en contra de la subida del 1,7%. Y lo queremos justificar, creo que con un argumento que, con diferencia a lo que el portavoz de Izquierda Unida estaba planteando y todo lo que se ha dicho con anterioridad, nosotros siempre hemos apostado por la continuidad como natural de esta empresa pública. Creo que la Diputación de Córdoba realiza una buena gestión, tanto en recogida de agua como en el tema de suministro, tanto en los suministros de agua como en el tema de recogida de basura. Creo que es uno de los principios fundamentales y además son 68 municipios de la provincia de Córdoba los que, tanto en alta como en baja, pues tienen este servicio y creo que para nosotros ese tema es fundamental. Sin embargo, sí es cierto que hay dos cuestiones que a nosotros nos llaman mucho la atención. En primer lugar, el incremento continuado que se ha hecho de las tarifas, en este caso precios públicos, en correspondencia con el IPC, pues en muchos casos incluso han sido bastante superiores y en los últimos años en periodos prácticamente de deflación. La continuidad del incremento del 1% prácticamente se ha mantenido durante los últimos 8 años e incluso en algunos casos con el 5% de incremento en alta. Esto nos ha supuesto pues, que la verdad es que la situación de incremento de los recibos, como decía anteriormente nuestro compañero, pues lo esté sufriendo el ciudadano del día a día y sobre todo en un recibo que es básico. No estamos hablando de un recibo en el que se pueda optar, estamos hablando de beber agua todos los días.
Nuestro planteamiento en el tema de la empresa de Emproaxa, si bien, como he dicho en un principio, manteniendo la necesidad de la empresa y la viabilidad de la misma, también es verdad que cuando se ha ido justificando, y pongo ejemplo, el presidente de Emproaxa, el señor Salvador Blanco, en este año pasado, prácticamente al finalizar el último mandato, hacía una referencia que Emproaxa ingresaba un 5 o 4% menos, porque en los últimos años la verdad es que el incremento había sido bastante mayor. Sin embargo, en los últimos años, cada vez que se justificaban los incrementos del 1% o del 5% en alta, no se hacía referencia en ningún caso a que los incrementos estaban siendo mucho mayores, sino que se seguía justificando todo el tema en base a inversiones que se estaban necesitando. Ese argumento de las inversiones lo llevamos viendo en los últimos 3 o 4 años. Argumento de inversiones que todos sabemos que no se realizan con ese incremento del 1,7%, sino que en muchos casos por transparencia incluso de la propia entidad matriz y en cantidades importantes, porque como bien se dice con anterioridad, las licitaciones que se realizan en materia de agua en muchos casos superan el 1.000.000 de euros y la empresa en sí no lo está realizando, sino que son transferencias que está realizando la entidad matriz. Nosotros, ¿qué es lo que creemos y lo que planteamos en el tema de Emproaxa? Yo creo que hace falta hacer un estudio muy serio de cuál es la situación de Emproaxa, y no solamente por los municipios menores, esas aldeas y esos diseminados, que les cuesta mucho trabajo, sino para que la empresa también sea competitiva. Seguimos teniendo la situación, y bien lo ha dicho el portavoz, todos los municipios mayores de 20.000 habitantes, excepto en este caso Córdoba Capital, no se encuentran dentro de la empresa pública de Emproaxa. ¿Por qué no se encuentra? Pues porque las tarifas, en este caso, porque los precios públicos que se pagan no son relativamente competitivos con el precio que tiene en este momento Emproaxa. ¿Qué quiero decir? Pues que en muchos casos esas empresas que están gestionando en los municipios e incluso las propias entidades matrices pues tienen tarifas inferiores a las que tiene en este momento Emproaxa. ¿Qué queremos hacer en un futuro? Pues seguramente compensaríamos en mucho los ingresos de la propia empresa y sería mucho más viable si pudiésemos tener un planteamiento expansivo hacia los municipios también mayores de 20.000 habitantes. Esto supondría mejorar en mucho las condiciones de la empresa, supondría en muchos casos incluso la tranquilidad para los propios alcaldes y alcaldesas al tener una empresa pública que gestione sus propias tarifas y el agua de su término municipal. Y este planteamiento creo que es el que se tiene que poner encima de la mesa para que lo trabaje Emproaxa en estos próximos años. Nuestro planteamiento a día de hoy, como he dicho en un principio, no creemos que la subida deba de ser superior al IPC. Sabemos perfectamente que Aguas de Córdoba, en este caso, que son más de 150.000 habitantes, pues tienen una congelación, en este caso, de las tarifas durante este año. Y si Aguas de Córdoba la está congelando, si partimos de que la subida es de 1,3%, si partimos de la deflación de los últimos años, pues entendemos que es excesivo el incremento del 1,7% y por eso el Grupo Popular, en este caso, va a votar en contra de esta subida, además generalizada, de las tarifas de la empresa. Muchas gracias. Señor Morales, para cerrar. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer el apoyo y comparto la mayoría de los argumentos que el compañero de Izquierda Unida nos ha trasladado y ha compartido en este pleno. Respecto a la discusión que plantea vos, pues entiendo que si fuera tradicional la subida de las tarifas, como vos es un partido que apoya las tradiciones, estaría a favor de esta subida también, el señor Saco. Sabe usted por qué lo digo. Y, desde luego, para Ciudadanos, lo que necesita la gente es la garantía hídrica, que se tenga garantizado tanto el abastecimiento como el saneamiento. Es algo muy importante y ahora nosotros aquí lo vemos con una absoluta normalidad, pero si hacemos una comparativa, un estudio ya a nivel no solo europeo, que hay países que no pueden garantizar lo que hoy hacemos, abrir el grifo o tirar por la alcantarilla el agua que no nos gusta, estamos hablando de un derecho y, por otro lado, de un servicio escaso, muy escaso, sobre el que tenemos que adoptar medidas. Y, bueno, pues el Partido Popular, hablando de tarifas, se ha ido por la vía de tarifa. Nos ha intentado explicarnos aquí que lo que tenemos que hacer es no subir, sino bajar las tarifas para que los pueblos de más de 20 nos sumemos a la empresa de Aguas de Córdoba. Yo creo que es muy fácil recurrir a la demagogia, vamos a llamarlo así, cuando estamos hablando de subir lo que va a pagar el ciudadano al final.
Yo he querido transmitir de qué es lo que estamos hablando porque también es importante que lo traslademos a la ciudadanía. Nadie, creo, de los que estamos aquí, concejales o alcaldes, nos gustaría en un pleno decir que vamos a subir el agua, la depuración, la basura, las cocheras, el IBI. Pero tenemos que explicarle a la ciudadanía que si no subimos el agua, la basura, la depuración, el IBI, pues posiblemente no tengamos la mitad de los servicios o no podamos prestar la mitad de los servicios que reciben los ciudadanos. Y decir lo contrario, que bajando los impuestos vamos a recibir mejores servicios, pues no es irse por la vía de tarifa, es mentir directamente a la ciudadanía con servicios como agua, abastecimiento y depuración. Respecto a esos dos servicios, tenemos que decir que Aguas de Córdoba, en cuanto a abastecimiento, tiene un servicio sobresaliente, por no llamarlo ejemplar. Sobresaliente en cuanto al coste que supone y, desde luego, el esfuerzo que realiza. Y lo he intentado explicar. Llevamos el agua a la última aldea de Fuente Ovejuna o a cualquier aldea de Priego de Córdoba o a cualquier sitio de la provincia de Córdoba, con todas las dificultades, estén 2.000 habitantes o sean 15.000 habitantes de los que estamos hablando. Pero además estamos haciendo un esfuerzo enorme en depuración. En depuración no lo decimos nosotros, porque si no va a sonar también demagógico, nos lo dice Ecologistas en Acción. En el último informe de depuración dijo que la provincia de Córdoba, que la Diputación de Córdoba era la que mejor gestionaba la depuración y vertido de toda Andalucía. Estábamos en el 86% de conformidad respecto al resto de provincias de Andalucía, teniendo Almería como la última y en segundo lugar Jaén. Estamos hablando de que somos los primeros también en un servicio tan importante en el que tenemos también que garantizar la prestación en todos los puntos de la provincia de Córdoba. Pero también tendríamos que añadir, y a eso me refería también cuando hablaba de qué es lo que tenemos que hacer en nuestros municipios, trasladar a la ciudadanía el principio de la directiva sobre el agua de recuperación del coste de la inversión. Y le voy a poner un ejemplo. Desde el libro blanco del agua nos trasladan que el coste en renovación de las infraestructuras que tenemos o en inversión, estamos hablando de por ciudadano de 50 euros en renovación y de 80 euros en inversión. Lo que estamos haciendo con normalidad en Aguas de Córdoba es invertir 12 euros en renovación y 48 euros en inversión. Ahí tenemos mucho trayecto que llegar, mucho dinero que recaudar para invertir esas necesidades de las que usted, los señores y señoras del PP, plantean. Evidentemente estamos en un momento en el que es necesario mirar con mucho cariño a Aguas de Córdoba porque las instalaciones de las que soporta su mayoría de servicios están amortizándose, están prácticamente a punto de amortizar. Son conducciones de los años 70, finales de los 80, que necesitan desde luego una inversión importante, que van a requerir un esfuerzo económico desde esta casa, pero también desde el ciudadano, porque si no trasladamos al final que el agua es un servicio que debemos de recibir, pero pagando el coste que tiene, independientemente de las personas que tengan problemas, independientemente de las situaciones específicas que puedan plantearse por algún alcalde en un municipio muy concreto, estaremos engañando a la ciudadanía y estaremos invitando a pensar que el agua es gratis, que todo lo que hacemos aquí desde los servicios públicos no vale nada, si no tiene valor, desde luego, no lo van a pagar y, desde luego, estaremos engañando, ahí sí, a la ciudadanía. Nosotros estamos apostando por el agua de manera transparente y tienen todos los datos por lo que hemos propuesto esta subida. Y una subida que, reitero, va directamente dirigida a mantener el compromiso inversor, a, desde luego, cumplir con los trabajadores, a amortiguar ese incremento de gastos que tenemos de manera permanente, aunque tengamos que trabajar en mejorar la eficiencia energética del consumo de energía y, por supuesto, por una apuesta por el agua pública, la que hace esta Diputación de Córdoba. Muchas gracias. Queda aprobado este punto 9. Pasamos al 10º. Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por el aprovechamiento de la zona de dominio público viario provincial y de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de la zona de dominio público viario provincial a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros para el ejercicio
2020. Viene con el dictamen favorable de todos los grupos, lo aprobamos, por tanto, por unanimidad. 11º, aprobación provisional de la ordenanza reguladora del establecimiento de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos municipales en la provincia de Córdoba y aprobación de su ordenanza reguladora. Tiene la palabra el diputado señor Palomares. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Actualmente la empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente Premasa, como todos sabéis, la que presta los servicios de recogida y tratamiento de residuos, tanto un servicio de competencia local y, por lo tanto, de prestación obligatoria, y esto viene reflejado en la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local. Dentro de este ámbito también se encuentra nuestra actual ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicios municipales de tratamiento y recogida de gestión integral de residuos domésticos. Esta ordenanza, como todos lo sabéis, fue publicada el 27 de diciembre de 2017. Hoy lo que traemos a este pleno es la sustitución de esa ordenanza fiscal que actualmente tenemos por otro tipo de ordenanza reguladora de prestación de servicios de carácter no tributario que se giraría por la prestación de servicios que se prestan desde la empresa en los municipios de la provincia de Córdoba. Esto viene principalmente provocado por la adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En esta ley se incluyen también medidas tributarias que afectarían a nuestra actual ordenanza fiscal provincial de tasa y, entre otras, también modifica el Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo porque se regula el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y, en concreto, en su artículo 20.6, en un apartado, establece que la recogida de residuos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrían la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme al artículo 31.3 de la Constitución. En concreto, tendrán esa consideración aquellas exigidas por la explotación de obras y la prestación de servicios, como es el caso que estamos tratando, en régimen de concesión de sociedades de economía mixta y entidades públicas empresariales y también sociedades de capital íntegramente público, como es nuestro caso. Por todo lo que se ha explicado anteriormente, esto nos lleva a la aplicación de estas prestaciones patrimoniales no tributarias en el ámbito de nuestra empresa pública y basado en varias condiciones. Se tratan de servicios coactivos prestados de forma directa y además de personificación privada, es decir, nos encontramos ante la obligación de la ejecución conforme a imperativo legal y también en cuanto a la persona diferente, a la propia entidad supramunicipal y consecuentemente mediante la aplicación de las prestaciones patrimoniales no tributarias. De esta situación surge la necesidad de la sustitución de esta ordenanza fiscal provincial de tasa por otra ordenanza que regula la nueva figura legal de prestaciones patrimoniales no tributarias y de cuyo texto será dado cuenta a todos los señores diputados. Esta aprobación de la nueva ordenanza fiscal tendrá una consecuencia. Primero, la aplicación de la ordenanza conllevaría la inclusión de recibo del 10% de IVA y también se modificarían las fuentes de ingresos de la empresa, de Premasa. Es decir, se dejarían de emitir facturas bimensuales al servicio de Hacienda, como actualmente se está haciendo, y en lugar se recibirán desde el propio Instituto de Cooperación de Hacienda Local el importe que fuera recaudado y estas cantidades las recibiría Premasa. Esto permitiría que la empresa recuperara su autonomía financiera y, por lo tanto, una mayor capacidad de inversión, una mejora en los servicios que se prestan a todos los ciudadanos y una mayor capacidad para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Esta sustitución de la ordenanza actual nos ha llevado a hacer unos reajustes en las tarifas
en diferentes modalidades que tenemos actualmente. Se reajustan al alza 2 modalidades que son la recogida de 6 días y de 4 días y, por el contrario, 3 de las 4 modalidades con sistema de soterramiento hay un reajuste a la baja y también se reajustan a 7 días, pero quedan prácticamente igual. Hay municipios que actualmente se están recogiendo 6 días en semana y si optan por un día más de recogida, es decir, todos los días en semana, esto le supondrá una cuantía de 0,76 céntimos al mes por vivienda, aumentando considerablemente, como he comentado antes, el servicio y evitando que los ciudadanos tengan la basura en su casa o en un contenedor con todos los perjuicios que eso conlleva a la ciudadanía en general. Los municipios que tengan 7 días de recogida en la modalidad de soterrado, el servicio le baja 1,34 euros al mes por vivienda. Todas estas modalidades que yo he puesto hoy sobre la mesa en este pleno y, como he dicho al principio, evidentemente con la modificación de la ordenanza se le tendrá que aplicar el IVA por los motivos legales que anteriormente he explicado. Con este reajuste que planteamos, la cuantía económica que recibe Premasa por el cobro de las tarifas ya durante el año 2020 será prácticamente igual, es decir, una subida lineal de 0 euros sin la aplicación del IVA que conlleva el cambio de las ordenanzas principalmente provocado por la Ley de Contratos del Sector Público. Por último, otro de los reajustes que se han hecho ha sido la bajada real, en este caso real, del 5% para las actividades económicas para favorecer el desarrollo local. Muchísimas gracias, presidente. Señor Saco, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. De nuevo, como en el punto 9, indicar que nuestro voto va a ser en contra. Por una parte, nos queda claro que se han detectado esos desequilibrios existentes entre costes e ingresos en algunas modalidades y que, a fin de mitigar esos ajustes, se suben aquellas modalidades que presentan déficit y se bajan otras más eficientes. Entendemos que para incentivar que los municipios se acojan a estas más eficientes. Lo que no entendemos es que se siga diciendo que la subida es 0. Se suben algunas y se bajan otras y no pasa nada. Se explica así y no pasa nada. Podríamos incluso comprender la necesidad de esta subida porque en esta ocasión, pues debido a este reajuste, en el informe se dan bastante argumentación al respecto. Lo que creemos es que quizá la situación no es la idónea, toda vez que por los procesos de adaptación que usted bien ha explicado, esos cambios normativos, pues además es que se tiene que cobrar el IVA. Ya sé que no es culpa, entre comillas, nuestra, pero eso supone pues un aumento del 10%, lo que hace que las modalidades que bajan lo hagan en menor medida y las que suben pues se disparen. Si es verdad que existe esa obligatoriedad de aplicar el IVA de forma inmediata, esta modificación, como digo, nos parece cuando menos inoportuna. Tampoco nos vale esa explicación de que la empresa en este caso en el IVA es un mero recaudador del Estado, es cierto, no se queda con ese 10%, pero yo creo que eso a los ciudadanos les da un poco igual. Tampoco nos vale la explicación de decir que las empresas se deducen ese IVA en su modelo trimestral 303, porque sí, es verdad que se lo pueden reducir o no, depende del resultado de ese modelo. Incluso hay modalidades empresariales que no repercuten IVA, por tanto, a esas poco les interesa. Por tanto, en consecuencia, vamos a votar en contra. Muchas gracias. Señor Castellano. Sí, el Grupo Ciudadanos, en base a lo que hemos votado en el punto 9, pues también vamos a votar en contra. Queremos servicios públicos de calidad, por supuesto que sí, pero no a costa de crujir al contribuyente, con lo cual vamos a votar en contra. Gracias. Señor Sánchez. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber, después de escuchar dónde está la maquinita de generar ingresos, porque los ingresos tienen que venir de algún lado, servicios públicos de calidad, pero sin saber de dónde se generan los ingresos es muy difícil. Y nosotros lo decimos bien claro, como lo hemos dicho en el punto anterior. Estamos hablando de Premasa, de la misma forma que antes hablábamos de Agua de Córdoba, en Proasa, una empresa que se creó en el año 92. Una empresa que viene haciendo un magnífico servicio, que se ha ido renovando, que se ha ido actualizando
y que, pues lógicamente, los costes también se van incrementando, no como se comentaba antes muchas veces en el IPC, sino incluso algunas veces han ido creciendo por debajo del IPC como tal. Y en este sentido, hoy, como bien mencionaba el señor Palomares, tenemos dos cuestiones. Por un lado, sustituir la ordenanza actual en la que habla de tasa, como está establecido, y considerarlo como una prestación, ordenanza reguladora, la prestación patrimonial de carácter público no tributario, es decir, una tarifa, como bien ha explicado. Hombre, a mí lo que sí me viene a la cabeza, y porque participé también en el debate de hace 2 años, que quién ahora es el culpable, si hace 2 años la bajada de la basura en la provincia era gracias al gobierno del señor Rajoy, me gustaría que alguien de esta corporación me explicase de quién es el responsable ahora de esta subida, porque si antes se bajaba como consecuencia de no aplicar el IVA, si ahora tenemos que aplicar el IVA como consecuencia de la ley de contratos al sector público, pues como digo, me gustaría que alguien, sobre todo en la parte del Partido Popular, que era el que mencionaba esta afirmación, hacía esta afirmación, pues también nos lo aclarase en ese sentido. Y una segunda cuestión, y como decía, por una parte la aplicación del IVA, del 10% de IVA, que también se podrían plantear aquellos que tienen capacidad para legislar en lo que respecta al IVA, pues aplicar otro tipo de IVA en servicios básicos, fundamentales, en servicios, como hablábamos antes del agua, o en este caso el tema de la recogida de residuos. Si consideramos servicios básicos, pues a lo mejor podríamos aplicar otro tipo de IVA más reducido que el 10%, pero bueno, eso corresponde quizá a otras administraciones, que cuando llega en ese momento, pues en ese discurso, ese mensaje de la derecha, pues parece ser que cambian el sentido de su forma de pensar. Y como digo, una segunda cuestión que nos planteaba el señor Palomares, y que de aquí quiero empezar felicitando a los distintos técnicos que han hecho ese exhaustivo informe en el que explicaba, pues viendo las posibilidades de amortiguar esa subida y llegando a esa subida global de cero, en el que efectivamente se pretende subir aquellas modalidades deficitarias, y, lógicamente, va acercándolas al coste real de las mismas, y se bajan aquellas tarifas que son más eficientes, y también con el objetivo de que la mayoría de los pueblos que están recibiendo estos servicios pudiesen recibir los mismos. Por lo tanto, lógicamente, si queremos, y acabo como decía en el punto anterior de debate, si queremos tener servicios públicos de calidad, servicios públicos, y dar ese servicio a los ciudadanos, a los cordobeses y cordobesas de la provincia, pues lógicamente tenemos que invertir, tenemos que buscar recursos de la misma forma que se están buscando, no solamente subiendo la ordenanza, sino también participando. Yo creo que también es muy importante recordar en este momento esos proyectos europeos, proyectos como Smart City, que van a contribuir precisamente también a la mejora de la eficiencia y la eficacia de la gestión, que lógicamente estamos convencidos de que rebajarán también los costes del servicio. Por lo tanto, nuestro voto es favorable en este sentido de la misma forma que lo fue en el anterior. Muchas gracias. Señora Ceballos. Muchas gracias. Comenzamos nuestra intervención en esta ordenanza que tiene tanta importancia, y lo quiero basar en primer lugar agradeciendo el informe jurídico que solicitamos y que en este caso se nos transmitió, que es como ha comenzado además el portavoz su intervención. Y lo agradezco sobre todo porque ese argumento del tema del pase, en este caso, a ingreso público no tributario, no es el argumento que aparece en ninguno de los documentos, y sobre todo en el documento técnico, que si bien al principio hacen una referencia, luego cuando lee uno los 46 folios, que la verdad es que es un gran trabajo y creo que lo tenemos que reconocer así, de todo lo que supone la bajada y subida en este expediente, pues en ningún caso hacen referencia a esta cuestión. ¿Y por qué manifiesto eso y por qué planteo el argumento desde ese punto de vista? Cuando uno lee el documento y termina de leerlo y releerlo, porque hace falta leerlo más de una vez si quiere uno enterarse un poco de todo este tema, hace una referencia fundamental y lo repite en muchas ocasiones, y entonces pues tenemos que aplicar esa premisa de excusación non petita accusatio manifiesto, porque es que dice tantas veces lo de la subida a cero, lo dice tantas veces y lo repite tantas veces, y además lo pone en letra mayúscula, que cuando uno termina de leer el documento dice, bueno, pues yo he visto muchas subidas, muchas bajadas, lo de la subida a cero lo tengo que comprobar. Y lo cierto es que la subida a cero no es verdad, no es cierto, ni porque se repita reiteradamente en los medios de comunicación, ni porque se pongan letras mayúsculas en el documento técnico, y creo que el planteamiento que se ha hecho
al día de hoy, que lo ha hecho el portavoz, debía haber sido el planteamiento que se tenía que haber planteado desde el primer momento en la argumentación de lo que se iba a hacer. ¿Por qué digo esto? El planteamiento legal de que es un ingreso público no tributario, como bien dice el secretario de la empresa, en este caso, bueno, el señor Benjamín Cantador creo que lo dice claramente, no es cuestionable. Estamos hablando de que es un ingreso público no tributario en el cual está sujeto a IVA. No creo que ahí debamos ninguno de entrar a valorar esta cuestión. Pero ¿cuál es lo que creo que sí tenemos que poner sobre la mesa? Pues esa trayectoria, que también lo decía antes el portavoz, de qué es lo que ha ocurrido durante estos años anteriores. En un principio estábamos hablando que Premasa era una tasa, exactamente igual que con anterioridad siempre se determinaba en ordenanza, la cual pues estaba sujeta a IVA y que en un momento determinado pues se realiza una consulta, que es lo que anteriormente creo que estaba comentando en el año 2015. En aquel momento por el Grupo Popular se hace una consulta relativa únicamente a si está o no está sujeta a IVA. En este caso, pues la respuesta viene, creo que al final de 2015, a principios de 2016. Tampoco es muy claro, porque este tema ha sido jurídicamente bastante controvertido. Y bueno, pues se toma la decisión de que no está sujeto a IVA. Y el argumento que se plantea por parte del Grupo Socialista, por parte del portavoz, en este debate de ordenanza en el año 2016 para las ordenanzas de 2017, si no me equivoco, no es otro que este equipo de gobierno ha sido capaz de bajar un 10% el IVA. Y ese es el argumento por el que se construye e incluso la subida de un 5%, que entienden que no es una subida de un 5%, sino que es una bajada de un 5%. Quiere decir que ese argumento ni es un argumento del Grupo Popular, ni es un argumento del señor Rajoy. Quiere decir, es un argumento por el que se construye así por parte del Grupo Socialista en defensa en aquel momento de la subida de un 5% y de la no aplicación del 10% de IVA. Lo que a mí me cuestiona y me parece que no entiendo, sinceramente, el por qué se hace de esta manera. Toda esta polémica y esta controversia jurisprudencial en esta materia se resuelve claramente en la Ley de Contratos de los Servicios Públicos, es decir, se resuelve claramente en el mes de noviembre del año 2017. Es verdad que se publica el plazo correspondiente y que entra en vigor en diciembre del año 2017. Las ordenanzas, en este caso, tienen que cambiar a ingreso público no tributario tanto en el 2018 como en el 2019. Es decir, que tanto en el 2018 como en el 2019 se tenía que haber aplicado el incremento del 10% del IVA. ¿Por qué no se aplica? Pues seguramente porque estamos prácticamente en época electoral, pero no porque legalmente no tuviésemos la obligación de incrementar ese 10% del IVA, que, como he dicho, no es cuestionable. Comienza esta legislatura y tienen que aplicar ese incremento del 10% de IVA. ¿Cuál es nuestro planteamiento y qué es lo que hemos pensado desde el primer momento? Pues que esto lo tienen ustedes que haber aplicado hace 2 años, no ahora, hace 2 años. Y a partir de hace 2 años, pues hacer el planteamiento que tengan que hacer con las diferentes tarifas que hoy se presentan. Y no se puede argumentar ese 1, 2, 3% o esa baja de subida si no le sumas el 10% de IVA, porque al final el usuario, la persona que está en su casa, lo único que ve es lo que tiene que pagar e ingresar en el banco. Si es concepto de IVA, si no es concepto de IVA, puede que le repercuta, como bien se ha dicho, en el caso de los comerciantes, pero desde luego no en el caso del usuario. Partiendo de esa cuestión, creo que el argumento y el planteamiento que se hace en la propuesta tenía que haber sido muy diferente. Cuando se habla del tema del comercio se dice, se baja un 5%. No se baja un 5%. Es decir, han planteado un 5% más el 10%. No todos los comercios, no todos los empresarios tienen esa posibilidad de deducirse ese IVA. Por lo tanto, estamos hablando de un más 5%. No estamos hablando de un menos 5%. En el caso estoy hablando de actividades económicas, en el caso de empresarios. Pero además de todo esto, cuando se habla de a quién sube y a quién baja, y vemos las diferentes modalidades, las A, B, C, D, F, G, todas, lo cierto es que no le repercute de la misma manera al número de usuarios que lo tienen. ¿Por qué? Porque el planteamiento es, le bajo, en este caso, a los soterrados, bueno, o lo dejo a cero, porque prácticamente se deja a cero en general, a los soterrados, y le subo a los que no son soterrados. Pero es que si determinamos el número de población son 352.449 usuarios.
El planteamiento que se hace en general es que se le sube a 200.620 y se le baja a 133.522. Pero a esos que se les baja no se les llega a bajar, ni mucho menos, puesto que estamos hablando de una media de un 10,9%, a lo cual hay que sumarle el 10% de IVA. Es decir, que en ningún caso, en ese caso, hay una bajada, sino que las subidas sí son de más de un 20% en la mayoría de los casos y además a muy poca población les va a afectar. ¿Qué es lo que nosotros sí nos gustaría plantear? Y la verdad es que a lo largo, sí, me fue muy resumida ya. A lo largo del debate que hayamos tenido con la persona que estaba en el Consejo de Administración, pues nos trasladó. Deberíamos de saber, y se lo digo en este caso al portavoz en este momento, como representante y como persona que gestiona este tema, ¿qué quieren los municipios de la provincia de Córdoba? Porque no todos los municipios quieren lo mismo. Hay municipios que podemos acceder o que querer, y en este caso en mi pueblo lo tiene así, ir a los soterrados, muchos otros seguro que también. Pero es que hay otros municipios que no pueden ir a los soterrados, o bien por la propia infraestructura del pueblo, o bien porque eso supone una reducción del número de depósitos que hay. Dos Torres nos quiere, Hinojosa del Duque, su alcalde, nos quiere. Por lo tanto, le está subiendo a mucha gente y bajándole a otros, pero en muchos casos ni siquiera quieren ese tipo de empresa o lo que ustedes le están ofreciendo. Finalizo. Nosotros vamos a votar en contra de esta ordenanza, porque creo que no se tiene bien estudiado qué es lo que necesitan en materia de residuos sólidos urbanos los municipios de la provincia de Córdoba. Y yo, desde un punto de vista positivo, únicamente me ofrezco en este caso, como Grupo Popular, para que determinemos qué se quiere hacer en la provincia de Córdoba en soterramiento o no. Porque creo que es la única manera de poder planificar la empresa en los próximos años y poder aplicar estos tantos por ciento que, como he dicho, en este caso son de subida y en ningún caso de bajada. Muchas gracias. Señor Palomares, para cerrar. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a crujir a los ciudadanos a impuestos. Nosotros lo que queremos es hacer esa reestructuración para crujirlos a servicios. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Para darles un servicio de mucha más calidad, un servicio mejor y, sobre todo, en un tema tan importante como es el tema de la recogida de basura en toda la provincia, con la complejidad que tiene la recogida. Antes hacía Esteban, ponía la problemática de los diversos municipios que hay y hasta dónde tenemos que llegar a recoger los diferentes pueblos. Y bueno, en definitiva, no es igual que recoger basura en una capital. En una capital, pues bueno, se recoge en una zona muy determinada, pero tenemos muchísimos kilómetros, muchísimos pueblos, muchísimos diseminados, y lo que queremos es que todos esos municipios tengan los mismos servicios que pueden tener un municipio más grande, un municipio en el que ahora se le está prestando un mejor servicio. Y bueno, lo del tema de las prestaciones patrimoniales yo creo que no tiene ya ninguna duda. Hay una consulta del Ayuntamiento de Algeciras a la Secretaría de Estado de Hacienda, a la Dirección General de Tributos, el mismo caso de la empresa, una empresa pública 100%, y le voy a leer literalmente lo que dice este informe en su parte final. Y dice que, en consecuencia, y dado según se manifiesta en el municipio de la consulta del Servicio Público Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, se presta por una sociedad de capital íntegramente público, como es la nuestra, y se debe concluir que, si bien la prestación económica objeto de análisis concurre en las condiciones que le hacen acreedora de la condición de prestación patrimonial de carácter público, dicha prestación no puede ser calificada como tributaria por cuanto las prestaciones se satisfacen desde una sociedad mercantil que gestiona el servicio, por lo que la contraprestación que abonan los usuarios del servicio tendrá la consideración de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Y repito, es una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos. El portavoz de Izquierda Unida lo ha dicho. En el acta de pleno, cuando se aprobaron las ordenanzas, cuando se bajaron los precios un 5%, decía el señor Lorite en aquel momento que era por
gracias al Gobierno de la Nación que entonces gobernaba Mariano Rajoy. Hoy sí tenemos que aplicar el IVA en ese 20% que usted acaba de poner sobre la mesa. La mitad es también de una medida del Partido Popular por la aplicación de la ley de contrato. En cuanto que no repercute de manera siempre a los mismos, evidentemente nosotros tenemos que actuar donde el servicio es más deficitario para mejorarlo, como he explicado en mi anterior intervención. Y si también lo que está comentando es el tema de por qué no se aplicó en el año anterior. Hay una consulta que usted la debe de conocer de SADECO, en la que la respuesta la dio la Dirección General de Tributos a finales del año, a finales de 2017. Por lo tanto, evidentemente, esa ordenanza fiscal no podía haber entrado en vigor una vez que tuvimos la respuesta de esa consulta. En cuanto a la propuesta que nos hace de colaboración en la empresa pública y de ideas que nos pueden aportar, como sabe usted bien, nosotros estamos a disposición de todos los grupos políticos para que puedan aportar lo que consideren oportuno para así mejorar el servicio, que es lo que nos trae a todos aquí, a este pleno y a esta Diputación Provincial. Muchísimas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Y se aprueba también este punto 11º. Hemos hablado en este pleno de tanto de la prestación de 2 servicios públicos básicos, que son los más importantes que presta a nivel de esa necesidad esta Diputación Provincial, que son el agua y la recogida de residuos sólidos urbanos. Yo quiero reconocer el talante o el modo en el que se ha argumentado cada uno su voto. La verdad, sí llama la atención que se diga que estamos en época de elecciones y que en época de elecciones no hubiésemos subido las tasas, las ordenanzas. Bueno, pues estamos en época de elecciones, estamos a menos de un mes de unas elecciones y efectivamente en este pleno vienen estos puntos por responsabilidad, por viabilidad de estas empresas públicas. Lo que sí se ha votado probablemente sea en bloques según las elecciones y según el ambiente electoral. Probablemente después del día 10 de noviembre esos votos habrían sido bastante distintos. Pero en cualquier caso, yo lo que les pido a todos los grupos políticos es que, apelando a su responsabilidad provincial, que todos entiendo que la tienen, que miren siempre la viabilidad de estas 2 empresas, que son referentes no solo en Andalucía, sino a nivel nacional, que son empresas 100% públicas y que tenemos que asegurar siempre su viabilidad, no solo por la normativa, sino por la importancia de los servicios públicos que desarrollan y que prestan en toda la provincia dentro de un sistema muy solidario, pero que exige nuestro apoyo desde la institución provincial de manera muy especial con estas 2 empresas públicas. Así que gracias por esos modos y continuamos con el orden del día. El punto 12º es la aprobación del convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro y la Diputación de Córdoba para el ejercicio de determinadas funciones de gestión catastral, que viene dictaminado por unanimidad y de esa forma lo aprobamos. 13º, inicio de expediente de ejercicio de actividad económica, promoción de suelo industrial y vivienda y creación de una comisión de estudio, también con el dictamen unánime de todos los grupos y de esa forma lo aprobamos. 14º, reajuste del presupuesto del encargo de la Selectísima Diputación Provincial de Córdoba a su empresa provincial de Agua de Córdoba S.A. en Proaxa para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Obras de Infraestructura Hidráulica en el bienio 2019-2020 y rectificación de error material. Viene dictaminado por unanimidad y de esa forma lo aprobamos. Pasamos al 15º, aprobación del convenio de prestación de servicios entre la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Hornachuelos para la gestión del punto limpio y abono de la ejecución de la obra civil realizada en las mismas por parte de Premasa.
Voto favorable de todos los grupos en la comisión. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la parte de control. En el punto 16º, dando cuenta del informe del Servicio de Intervención de Control Financiero de subvenciones concedidas a entidades locales de la provincia por esta excelentísima Diputación, IPBS y Prodeco, Patronato Provincial de Turismo y Fundación de Botí, abonada durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Tomamos conocimiento, punto 17º, dando cuenta del informe del Servicio de Intervención sobre control financiero de subvenciones a asociaciones, personas físicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro, 2015, 2016 y 2017. También tomamos conocimiento. 18º, dando cuenta del informe definitivo de fiscalización plena posterior de las inversiones de la Diputación y sus organismos autónomos en el ejercicio 2017. Tomamos conocimiento. 19º, dando cuenta del informe definitivo de fiscalización plena posterior de gastos de personal de la Diputación Provincial en el ejercicio 2015. Igualmente tomamos conocimiento. En el punto 20º, resoluciones de la Presidencia. Señor secretario. Son las comprendidas los decretos número 4.670 al 5.260, de los días 2 al 30 de septiembre. En el punto 21º no hay informe de la Presidencia. Y 22º, ruego y pregunta. Señor Saco, ninguna. Señor Castellano. Señora Nevado. Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Bueno, pues ayer tuvimos una reunión con la sección sindical de comisiones obreras del Consorcio de Bomberos y nos comentaron que siguen a la espera del informe de recursos humanos, que valora lo idóneo para la promoción interna de la categoría C1. Este informe se está elaborando con 14 valoraciones diferentes, administraciones y entidades. Y existía el compromiso de que a estos informes iban a tener acceso a los sindicatos, en aras de la transparencia y de que todas las partes dispongan de la misma información. Nos consta que esos 14 informes no han sido enviados a los sindicatos y por eso preguntamos al equipo de gobierno que cuándo lo harán y cuándo se prevé que esté dispuesta esta valoración. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, señor Castellano. Sí, al señor Morales, decirle que el día 30 de septiembre, en el pleno ordinario de Puente Genil, se aprobó por unanimidad la eliminación de la isleta formada en el cauce del río Genil a su paso por el casco urbano. Ruego se inicien los trámites necesarios y que Puente Genil no le dé la espalda al río, puesto que se trata de riqueza económica y medioambiental para toda nuestra provincia. Pedimos esa limpieza integral y la puesta en valor del río Genil. Y el siguiente ruego para la señora Cañete. Sabemos que ya se ha pasado a la tercera empresa para hacerse cargo de la seguridad de esta casa. Queremos saber si para esta ocasión, y no como las dos anteriores, se ha encontrado o ha encontrado usted la fórmula para no dejar pasar la oportunidad. Sabemos todos que si esta tercera empresa desiste, se volvería a iniciar el trámite para la licitación. Y esto supondría meses de incertidumbre para los trabajadores, que se pierdan derechos y posiblemente que el administrador concursal deje de pagarle los salarios y la seguridad propia de esta casa. Le ruego que ponga usted voluntad, que seguro que entre todos encuentran la solución, porque a mí me sigue dando vergüenza todas las mañanas vergüenza ajena, pasar por esa puerta. Yo sé que a usted no, pero tendremos a lo mejor pellejos diferentes. Gracias. Señor Castellano, le pido respeto a sus compañeros y compañeras de corporación. Creo que son afirmaciones que están fuera de lugar y ya es la segunda vez que lo dice en este pleno. Señor Llamas, en relación a bomberos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, decir al representante de Ciudadanos que desde el vicepresidente del consorcio responsable se han tenido ya reuniones con todos los sindicatos, exceptuando una que queda pendiente para el próximo día 22, con uno de ellos, por problemas de agenda, que está pendiente de un informe desde Secretaría. Tuvimos la pasada semana una reunión ya responsable de recursos humanos, desde intervención del consorcio y desde la propia Secretaría, donde se está trabajando para ultimar ese informe y en el momento que tengamos ese informe pues se dará conocimiento para poder seguir trabajando
en esta cuestión en la que todo el Pleno estábamos de acuerdo, ¿no? Que nuestros bomberos puedan ser C1 lo antes posible, pero para eso hace falta estos informes que son imprescindibles y, bueno, estamos pendientes de la redacción de estos informes y por eso se mantuvo una reunión con todas las personas que tienen que informar, ¿no? De alguna forma para que pudiesen tener un consenso y que pudiésemos lo antes posible tener un documento para poder trabajar y, bueno, y para conseguir que ese objetivo, que es un objetivo común, además que se aprobó en pleno de la corporación anterior, que todos nuestros bomberos puedan ser lo antes posible C1, pero estamos pendientes del informe y cuando esté se trasladará. Muchas gracias. Señor Morales, no estamos en el pleno de Puente Genil, pero si usted quiere aprovechar, pues... No, simplemente agradecerle que haya visitado Puente Genil, que haya estado con la plataforma Pro Río Genil. La próxima vez me gustaría que también visitara al alcalde de Puente Genil y le explicaría lo que está haciendo desde el ayuntamiento para eliminar esas isletas a las que usted se refiere y le ha trasladado la propia plataforma. Las administraciones que tienen que intervenir precisamente en ese tramo del río, aunque parezca que está muy clara la distribución de competencias, y invitarle a que vea lo que ha hecho el Ayuntamiento de Puente Genil para ganar la mirada al río, algo que en los últimos años, en la foto que usted se hace con la plataforma, es un paseo hecho en el río, que antes era un completo estercolero llenado de caña y donde los vecinos tiraban la basura. Ahora es un paseo en el que se disfruta, en el que hay terrazas de bares, en el que los niños pueden mirar precisamente los patos que andan, no que nadan, porque no nos dan agua, por otro tipo de motivos, y eso es una de las razones también por las que se acumulan ese lodo que forman las isletas a las que usted se refiere. Pero le invito a que la próxima vez que acuda, pues no tenga ningún problema en tener una reunión con el alcalde, que lo atenderá gratamente y desde luego le mantendrá informado. Señora Cañete, con moderación. Sí, bueno, me ha dado tiempo a respirar mientras que contestaban el resto de los compañeros. Señor Castellano, el talante, la forma de expresarse dice mucho de las personas que lo hacen y usted mismo solo se descalifica con su manera de expresarse. Vergüenza me darían a mí otras cosas, ciertas fotografías o ciertas cosas, pero vergüenza de hacer mi trabajo no me da en absoluto. Mire, estamos haciendo todo lo posible. Hay una normativa que cumplir, hay un procedimiento que cumplir y en ello estamos. Yo no hago las leyes, yo estoy para cumplirlas y para el procedimiento. Aquí hay técnicos y son los que son también los que tienen que decir cómo se hacen las cosas. Estamos haciendo el procedimiento y le vuelvo a reiterar, pleno tras pleno, que seguramente yo estoy más interesada con que usted en que se resuelva esta situación. Por parte del Partido Popular. Sí, señor presidente. El día 3 de mayo del presente año se publicó la convocatoria de subvenciones para desempleados dentro del programa Emprende. Con posterioridad, el día 30 de julio, el Instituto de Desarrollo Económico amplió el plazo para la contratación del personal hasta el día 31 de octubre. Restan 15 días. El pasado 9 se publicó en el tablón de dictos de la sede electrónica de Iprodeco la propuesta de resolución provisional de dicho programa. A día de hoy no se ha publicado la resolución definitiva. Por lo expuesto, ¿podría anticiparme si tienen previsto ampliar el plazo para contratar al personal del programa Emprende más allá del 31 de octubre? En caso contrario, ¿se autorizará a seleccionar el personal acudiendo a la propuesta de resolución provisional? Gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? La señora Amo. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente salió en los días pasados la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones del programa Emprende y en estos días se ha comunicado a los ayuntamientos, sabe usted que no depende de que nosotros autoricemos o no autoricemos a que con una resolución provisional los secretarios interventores de cada uno de los ayuntamientos autoricen que se pueda hacer esa generación de crédito en las partidas para que se inicien los procedimientos administrativos de contratación. En este caso depende de cada uno de los ayuntamientos, pero sí le puedo decir que una vez que nos hemos puesto en contacto
con todos y cada uno de los ayuntamientos que eran beneficiarios de esa resolución provisional. Ya se están adoptando los procedimientos para que podamos ampliar ese plazo en función de las necesidades que nos han ido indicando los ayuntamientos. Bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Hola tecnófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Para que vean que sí les hago caso y que sí los escucho, y porque muchos de ustedes me estuvieron preguntando en comentarios por este equipo, pues que hoy vamos a tener el unboxing del Realme X2. Esta marca Realme no es muy conocida para mucha gente, pero es nada más ni nada menos que un primo hermano de Oppo. Sí señor, no es una marca cualquiera, sino que es el intento de Oppo por competir en gamas, pues digámoslo así, un poquito más económicas. Y la verdad, este equipo, desde que lo vi, ya se me hacía bastante interesante, porque vamos a tener 4 cámaras con una de 64 megapíxeles, vamos a tener el sensor de huella y otras cosas más. Así que se me hizo un equipo bastante interesante, que además no es para nada caro. Así que, ¿por qué mejor no empezamos con el unboxing? Y como siempre, vamos a ver qué es lo que esa caja trae por dentro. Antes de abrir la cajita, déjenme les comento que este equipo yo lo compré en AliExpress con la tienda YouGeek Store y me costó aproximadamente $280, que vienen siendo cerca de 5,600 pesos mexicanos. El envío fue bastante rápido, ya que me llegó en 15 días por la empresa DHL y llegó tranquilito y sin problemas. Así que ahora sí, vamos a empezar a darle su ojeada a la cajita. Lo primero que vamos a ver, obviamente, es que es una caja en color blanco, que en el frente va a traer la imagen del equipo tanto por el frente como por la parte de atrás, además de que nos va a indicar que es de la marca Realme y el modelo es X2. Acá arriba también la marca, por los costados nuevamente Realme X2, de los dos costados, por abajo y por arriba vamos a tener limpio. En la parte de atrás vamos a tener una calcomanía donde nos va a dar las principales especificaciones del equipo, que como vemos aquí yo tengo la versión de 6 GB de RAM con 64 de interna y otro poquito más de información. Vamos a quitar la tapita que sale con facilidad, la colocamos por acá y lo primero que vamos a encontrarnos, como siempre, es esta cajita o cartoncito donde ya sabemos que lo más probable es que venga una funda y los manuales. Pero aún así tenemos que abrirla y certificar que efectivamente aquí está una funda de TPU que se siente, la verdad,
pues bastante bien, bastante sólida, un poquito más gruesa que el común de fundas, lo que hará que dure más, y al venir en un color como ahumado, pues también no tenderá a ponerse amarillenta. Aquí vamos a tener los manuales que vienen en chino, y si bien nos va por ahí, vendrán con algo en inglés. Algo que ya podemos ver aquí desde el manual es que podemos echarle un ojito y ver que va a traer para 2 SIMs y la micro SD. Vamos a comprobar de eso al rato que abramos la bandejita. Bueno, esto es lo que venía en ese sobre, que también vamos por el momento a dejarlo aquí de lado. Vamos a tener el equipo aquí, que lo vamos a dejar aquí, y seguimos quitando otro cartón más, y ya nada más nos quedará por ver lo que es el cargador, que la verdad pues es bastante grande, como pueden verlo. Aquí tiene otra cosita, pero no tenemos nada más. Aquí vamos a tener lo que es el cable de datos y de carga, que como pueden ver aquí ya viene en USB tipo C, lo que nos va a garantizar una carga rápida de 30 watts y por supuesto también mejor transferencia de datos. Ya solamente nos quedará aquí lo que es la llave para extraer el SIM, y ya no tenemos nada más. Así que vamos a, como siempre, hacer, déjenme limpiar mi tiradero y ahorita vemos al equipo. Bueno, ya tenemos aquí más limpio, ya solo nos va a quedar el equipo con su fundita plástica, la cual vamos a quitarle inmediatamente. No es tan bonito como cuando quitamos calcomanías, pero igual se siente padre. Lo primero que vemos es que tiene un diseño, ¿verdad?, bastante llamativo. El diseño me gusta. Vamos a tenerlo, este que tengo acá es el color Pearl Blue o azul perla, y también está disponible en un color blanco llamado Pearl White. Tiene como degradados de color azul a morado, y la verdad, como pueden verlo, bastante llamativo. Los materiales que nos dicen que manejan es aluminio en los bordes y cristal en la parte trasera. Sí se siente como de aluminio esta parte de aquí, pero la parte de atrás, pues como otras veces he dicho, nos dicen que es cristal, pero lo siento la verdad un poquito plástico. Incluso siento que suena un poquito plástico. Sí tengo mis dudas porque se siente de bastante calidad lo que es la parte trasera, pero les prometo que voy a idearme la manera por ahí, o a ver a quién consulto, para que me saquen de la duda si esto es cristal o plástico, y no tener que estar en cada unboxing tratando de adivinarle. Como pueden ver, el diseño está muy padre, y ahora, ya que vimos colores y materiales, ¿qué les parece si damos ese pequeño recorrido que todos no sabemos de memoria, pero que sin duda alguna pues todos queremos ver? En la parte trasera, como ya pueden ver, aparte de ese padrísimo diseño, vamos a tener lo que es la marca aquí de Realme. Vamos a tener las 4 cámaras traseras en la parte aquí de aquí, donde vamos a tener las cámaras que principalmente vendrán con el sensor de 64 megapíxeles. También vamos a tener aquí el flash, que también viene en un diseño pues bastante padre. Como pueden ver, aquí les voy a poner el teléfono de costado para que vean que las cámaras sí sobresalen bastante de lo que es el cuerpo del equipo. Espero que al ponerle la funda las alcance a cubrir, si no van a tener bastante riesgo de rayarse. En la parte de abajo vamos a ver que tenemos lo que es la bocina, el puerto USB-C, un micrófono, y tenemos además jack de 3.5 milímetros para conectarle audífonos. Por este costado vamos a tener lo que es el botón de encendido apagado, que trae un decorado dorado muy padre, la verdad que le da un look muy moderno. De este costado vamos a tener botones de subir y bajar volumen, y lo que es la bandeja para los nano SIMs. Vamos a sacarla y van a ver que tenemos, como ya les había comentado, espacio para 2 nano SIMs y una micro SD, lo que está muy padre porque podemos tener nuestros 2 SIMs sin necesidad de sacrificar el almacenamiento externo. Vamos a volver a su lugar la bandejita, y arriba pues no vamos a tener nada más que un pequeño micrófono de cancelación de ruido. Bueno, ahora vamos a darle su repaso por la parte del frente. Como pueden ver, es un equipo que tiene bordes bastante bien aprovechados. En la parte de arriba vamos a tener ese notch que viene bien estilizado y con pocos bordes. Por los costados también muy pocos marcos. Y en la parte de abajo, pues la verdad me sorprendió encontrarme un borde pequeño, por lo que les puedo decir que tenemos un muy buen aprovechamiento del frontal. Eso hará bastante cómodo que podamos apreciar y disfrutar contenido multimedia en esa pantalla de 6.4 pulgadas. Y hablando de eso, ¿qué les parece si les platico un poco de las especificaciones del equipo?
vamos a tener una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+. También en el rendimiento pues vamos a tener un Snapdragon 730 con 2.2 GHz de velocidad y se acompañará de la GPU Adreno 618, aparte de que viene en dos versiones, de 6 y 8 GB de RAM y con 64 o 128 GB de memoria interna. Como ya les platiqué, esta unidad es de 6 GB de RAM con 64 de memoria interna. Además, lo que corresponde a las 4 cámaras traseras, bastante completas, con un sensor de 64 megapíxeles que vendrá con una focal de 1.72, lo que al menos en papel promete una luminosidad bastante buena aún de noche. Además tiene estabilizador electrónico de imagen y HDR. Otro sensor que lo acompaña será un ultra gran angular de 8 megapíxeles, que además se acompaña también por otro sensor de 2 megapíxeles con un macro que nos va a permitir tomar fotografías a 4 centímetros de distancia. Y la última cámara será otra camarita de 2 megapíxeles que lo único que hará será ayudar el efecto de profundidad en el modo bokeh. En cuanto a video, vamos a poder grabar video a Full HD y 4K a 30 y 60 cuadros por segundo, y también grabaremos video en Full HD a 960 cuadros por segundo, que ya es cámara lenta. En cuanto a la frontal, vamos a tener 32 megapíxeles con video Full HD a 30 frames por segundo, y pues para no hacerlo menos, en cuanto a batería va a tener 4000 mAh y se va a poder cargar con carga rápida de 30 watts. Vamos a tener además todas las bandas que necesitamos para funcionar en Latinoamérica, ya que tendremos banda B4 y B5, por lo que funcionará sin problemas. Pero pues nuestros amigos de España parece que no corrieron con tanta suerte, pues no tiene banda B20, que es la que más se ocupa. Como pueden ver en primeras impresiones, el equipo se ve bastante bonito en diseño. Me gustó la pantalla, el brillo parece más que suficiente, pero ya saben que siempre para eso habrá que probarlo a plena luz del día. Vamos a darle una repasada rápida también a lo que es el desbloqueo, porque este equipo, si algo que tiene, es que como ven ahí, va a traer el desbloqueo en pantalla. Entonces, vamos a ver qué tal le va. Con la huella, ahí está. Bastante rápida por lo que se ve, pero pues ya la veremos en lo que es el review. Además de que también tendremos desbloqueo facial únicamente por cámara, y vamos a ver qué es ponerlo y ya desbloqueo, aunque hay que deslizar, pero me imagino que eso se podrá arreglar a la hora de las configuraciones. Así que como ven, pues un equipo que sí se ve bastante bonito, me agrada en cuanto a diseño y a lo que veo, y si se parecen algo a sus primos mayores en Oppo, pues será un teléfono que me gustará andar probando y que estaré feliz con él por lo menos unos cuantos días. Creo que es un equipo bastante prometedor, que luce muy bien. Vamos a ver si es tan bueno como parece. Después de todo, por el precio que tenemos, creo que es un equipo que puede ser más que interesante, ya que vamos a tener un procesador de gama media alta que en teoría debería poder con todo lo que le pongamos enfrente. Aparte de que tiene un conjunto de 4 cámaras muy interesantes, lideradas por ese sensor de 64 megapíxeles, que ya veremos si es tan bueno como suena. No podemos olvidarnos también de que tenemos el sensor de huellas en pantalla, con buen aprovechamiento del frontal y por supuesto un diseño que sin duda alguna impactará al ir por la calle. Lo voy a traer aproximadamente 10 a 12 días y ya les comentaré qué tal me fue, porque sí tendremos review obviamente al final, y ahí sí les podré decir ya las experiencias finales. Recuerden que esto solamente son las primeras experiencias que yo tengo con el equipo al sacarlo de la caja. Pues amigos, hasta aquí vamos a llegar con este unboxing del Realme X2, y recuerden que aquí abajito va a estar lo que es la caja de comentarios para que ustedes ahí se expresen con lo que quieran, para que hagan preguntas, sugerencias, comentarios, o simplemente si quieren venir a platicarnos algo. Por cierto, váyanme dejando ahí sus comentarios acerca de qué otros equipos les gustaría ver en el canal próximamente en futuros videos, pues ya saben que yo siempre trato de responder todos los comentarios que puedo, y como ven con este equipo sí les hago caso. Aparte, no me dejen solo en redes sociales, vayan al Facebook, vayan al Instagram, síganme ahí también. Ya saben que ahí les estoy dejando siempre fotografías, capturas de pantalla y las experiencias que voy teniendo con los equipos que estoy probando. Además, recuerden
que si les interesa alguno de los equipos que ustedes ven en los videos, pues pueden contactarme por redes sociales o en algún comentario aquí en el video para que yo les dé un link de compra. No es que los promueva porque quiera hacer negocio, pero recuerden que esa es la manera en que como yo obtengo dinero para poder comprar otros equipos. Además de que recuerden que no les gano, yo los vendo tal y como me cuestan. Bueno amigos, ahora sí, les prometo que aquí la dejamos. Cuídense mucho y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Álvarez del Valle y hoy estáis en el análisis del primer móvil de gama alta del Realme, el Realme X2 Pro. En los últimos vídeos que hemos realizado hemos hablado mucho de esta nueva marca de Realme que llega a España, pero ahora lo vamos a hacer con más motivo. Hoy analizamos el Realme X2 Pro, el que se ha presentado como su primer gama alta con todas las letras y que además llega a España a un precio bastante interesante. Este modelo es con el que he pasado la última semana aproximadamente utilizándolo como mi móvil principal y os voy a contar cuál es mi experiencia. Para empezar, hablemos del diseño. Es realmente parecido al Realme X2, con una diferencia que, valga la redundancia, lo diferencia sustancialmente, tanto cuando lo cogemos como cuando lo miramos. El primer apartado es por el peso, 199 gramos, se hacen bastante densos en la mano. El segundo apartado es que el módulo de cámara, que es muy similar, aunque no exacto, como veremos luego, en vez de en un lateral, está en la parte central de la parte trasera. Y el logotipo, en vez de en una posición bastante normal, que es en la esquina inferior izquierda de la trasera, lo tenemos junto al módulo de cámara, en una posición bastante llamativa y que es diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. El resto del diseño, tanto el notch, los colores, etc., es bastante similar, aunque es un modelo un pelín más grande que el Realme X2. En la mano se siente bien, aunque como decimos algo pesado, pero los acabados son de primer nivel. La pantalla de 6,5 pulgadas domina prácticamente todo el frontal, con unos marcos muy pequeños y un notch en forma de gota de agua. Una de las principales novedades de este modelo es que sobre ese notch tenemos un segundo altavoz, el primero está en la parte inferior como siempre, pero este segundo altavoz funciona prácticamente igual que el del OnePlus 7T, es decir, es un segundo altavoz directo, no algo de apoyo, no un menor segundo altavoz, es prácticamente igual de potente que el principal y eso nos da una sensación en cuanto al sonido bastante buena. En la parte izquierda tenemos los dos botones de volumen separados. En la parte derecha el botón de encendido con una línea amarilla que lo diferencia del resto de botones y la doble bandeja para Dual SIM porque no tenemos micro SD. En la parte superior tenemos el micro